volver a tener la oportunidad de estar entre nosotros. Y nosotros del templo, amigos. De poder formar parte de esta ofrenda que estamos tributando a nuestro Señor. Amén. No me cansaré nunca de decir que la mejor inversión de tiempo es aquella que se invierte en estar en la presencia del Señor y rindiéndole culto a Él. No hay mejor manera de invertir tiempo y esfuerzo que en adorarle a Él. Sencillamente porque esto tiene réditos eternos. Recuerdo la última y no sé si la única vez que estuve aquí, pero sí que recuerdo la capilla y les recuerdo a algunos de ustedes. Amén. El grupo ministerial y también algunas de las caras que hoy puedo ver por aquí. Me alegra de seguir viéndoles aquí. El hecho de que ustedes estén aquí congregándose en torno al nombre de Jesús es la evidencia inequívoca de que siguen teniendo hambre de Él. ¡Gloria a Dios! Tan solo se acerca a la fuente de agua el que tiene sed, tan solo se acerca a la mesa aquel que tiene hambre. Si ustedes se acercaron aquí es porque tienen hambre y sed de Él. Y mientras que haya en el corazón hambre y sed de Él, es porque en ese corazón hay vida. Amén. He venido con mi compañera, ¡Gloria a Dios! aquella mujer guapa, morena que está allí. Y venimos con la intención en el corazón de hacerle bien. Tengo una palabra para compartirles que entiendo que es el tema que Dios me dio para compartir hoy. Mientras que ayer estábamos en la celebración de otro culto, a mí me subió al corazón este tema y entendí que era lo que hoy tenía que compartir entre nosotros. Deseo de todo mi corazón que mi discernimiento haya sido acertado, porque si yo he acertado, estoy plenamente seguro que de aquí nos marcharemos con una riqueza que no teníamos al entrar. Pero si acaso os vais de aquí tal cual entrasteis, quizás peor, no culpéis al Señor, es que mi discernimiento no fue acertado. Pero tengo la plena certeza de que es esto lo que Dios quiere. Acercaros conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. A lo que tenemos que aspirar es a que el Espíritu Santo esté. Si el Espíritu Santo está, todo va a estar bien. Cuando el Espíritu Santo está, entonces es cuando se hace la diferencia. Lo importante no está en lo que hagamos, lo importante está que el Espíritu Santo esté en aquello que hacemos. Muy bien. Dar un saludo cuando alguien llega a casa ajena, además de ser algo cotidiano y natural, no es algo excesivamente importante. Sin embargo, si el Espíritu Santo está en ese saludo, que es algo normal, cotidiano y fácil, un saludo puede cambiar todas las cosas. Dice el Evangelio de Lucas, en el principio del mismo, que María Virgen fue donde su prima Elizabeth, la que después sería madre de Juan el Bautista. Y cuando entró en la casa, dice que la saludó. No hizo más que eso. ¿Es algo realmente importante saludar? ¿Es una tarea que necesita de un esfuerzo sobrehumano? ¿Se podría catalogar un saludo como algo excepcional? Me creo que no. Un saludo no es algo excepcional, ni es algo que necesite un sobreesfuerzo. Un saludo es algo cotidiano, normal, sencillo. María no hizo más que esto, saludar a Elizabeth.
Pero en mitad de la sencillez de un saludo, el Espíritu operó. Y Elizabeth, la receptora del saludo, fue llena del Espíritu Santo. El Bautista que estaba en su vientre de alegría saltó. Y la madre acabó profetizando. ¡Gloria a Dios! No se trató de lo que hizo María, se trató de que el Espíritu Santo estaba en lo que María hizo. Porque cuando el Espíritu está, ya no importa lo que hagamos. Muy bien. Importa que Él está en lo que hacemos. No hay mucha importancia en tirar una piedra. Cualquiera puede tirar una piedra. No hace falta ser académicamente muy preparado para tirar una piedra. Un niño de 5 años puede tirar una piedra. Pero algo tan cotidiano, algo tan sencillo de hacer, si el Espíritu está implicado, una piedra puede derribar al campeón de los filisteos. Puede hacer caer por tierra al gigante que atemorizaba al pueblo de Dios. No se trató de lo que hizo David. Se trató de que el Espíritu de Dios estaba en lo que David hizo. Lo que va a marcar la diferencia en tu vida va a ser que el Espíritu Santo esté. Si el Espíritu Santo está, no importa que lo que hagas sea insignificante o muy significativo, sea pequeño o sea grande, no importa, porque no se trata de lo que haces, se trata de que el Espíritu esté en lo que tú haces. Lo que puede marcar la diferencia aquí hoy no es que yo predique. Lo que puede marcar la diferencia aquí hoy es que el Espíritu Santo se implique en lo que yo predico. Y yo espero que el Espíritu del Señor se implique. Tan solo aspiro a algo en esta tarde: a ponerle voz a su palabra. La palabra es suya, de nadie más. Cuando la Escritura habla de la palabra, viene a decir en un lenguaje alegórico que la palabra es la espada. ¿De quién? ¿Del predicador? ¿Del apóstol? ¿Del profeta? ¿Del evangelista? ¿Del pastor? ¿Del maestro? No. Dice, la palabra es la espada del Espíritu. Gloria a Dios. El único que puede manejar la palabra con efectividad es el dueño de ella. Yo no aspiro a predicarle mi palabra, ni una palabra, ni alguna palabra. Yo aspiro a ponerle voz a su palabra. Y si Él se implica y toma la empuñadura de su palabra, la manejará con la destreza que acostumbra y traerá luz a tu mente y enternecerá tu corazón y despertará tu conciencia y cambiará tu conducta. Muy bien. ¿Cuántos desean recibir la palabra hoy? Grite, gloria a Dios. Acérquense conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 19 de dicho Evangelio, en el verso 30 de dicho capítulo. Dice así la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. De esa expresión les voy a hablar. Consumado es. De la penúltima expresión que Jesús verbalizó en su estado de humillación. Tras de esta expresión, Jesús dijo una palabra más y entregó el Espíritu. Hubo alguien que dijo que las palabras de un moribundo siempre son dignas de analizar, porque cuando uno está en los umbrales de la muerte, no pierde el tiempo hablando de cosas sin importancia ni banales. Cuando uno está en los umbrales de la muerte, habla cosas
con peso de importancia. Es por eso que hablaba bien aquel filósofo que dijo: presten atención siempre a las palabras de un moribundo, porque las palabras de uno que está en el umbral de la muerte son palabras dignas de examinar. Si las palabras de cualquier moribundo son dignas de examinar, las palabras del moribundo con mayor gloria que ha visto en toda la historia de la humanidad son doblemente dignas de ser examinadas. Amén. Mi Señor habló 7 veces durante 6 horas que estuvo pendiendo en la cruz del Calvario. Y de entre esas 7 veces, yo les voy a hablar de la penúltima palabra que él habló. Consumado es. Cuando él dijo consumado es, lo que realmente estaba diciendo era terminado está. Y esa palabra, terminado está, consumado es, en su original, se pronuncia de la siguiente manera: tetelestais. Lo que el Señor dijo fue tetelestais. Terminado está, consumado es. Pero para pronunciar esa palabra con legitimidad, tan solo se podía hacer en 3 contextos distintos. La palabra tetelestais solo se podía y se puede usar con legitimidad en 3 distintas circunstancias, en ninguna más. La palabra tetelestais se puede usar con legitimidad en un contexto bélico de guerra. Se puede usar con legitimidad en un contexto de servicio terminado. Y se puede usar con legitimidad en un contexto de transacción comercial. Cuando esta palabra, tetelestais, se usa en el primero de los contextos citados, un contexto bélico de guerra, es cuando ha visto 2 ejércitos contendiendo en una batalla. Y al terminar la batalla, el general del ejército vencedor subía a un montículo y desde ese montículo, mirando a la cara al general del ejército perdedor, le decía: tetelestais, este combate ha terminado y el vencedor he sido yo. También se podía usar esta palabra con legitimidad en el segundo contexto que hemos enumerado, y es en el contexto de un servicio terminado. Cuando esta palabra se usaba en este segundo contexto, era cuando un amo comisionaba a un esclavo para que el esclavo, obediente al amo, fuese a hacer la tarea que el amo le encomendó. Y cuando el esclavo había concluido la tarea que el amo le encomendó, daba media vuelta, se volvía a donde el amo estaba y le decía: amo, tetelestais, la tarea que me diste para hacer ha sido perfectamente terminada. Y también se podía usar legítimamente esta palabra en el tercer contexto al que hacíamos referencia, en un contexto de transacción comercial. Cuando esta palabra se usaba en este tercer contexto, era cuando un primero no tenía capacidad económica para saldar una deuda. La deuda era superior a su capacidad económica. Y cuando este primero, atribulado porque esa deuda era superior a su capacidad económica, se tenía que retirar para ponerse en manos de la justicia y posiblemente ser encarcelado, cuando estaba a punto de suceder eso, aparecía un segundo que saldaba la deuda del primero. Y cuando el segundo había saldado la deuda del primero, le llamaba la atención a este y le decía: tetelestais, la deuda que tú no podías pagar, perfectamente yo la he cancelado. Muy bien. Solo en estos 3 contextos se puede usar legítimamente la palabra tetelestais. Preguntadme vosotros ahora, ¿en qué contexto de estos 3
enmarcamos el tetelestai de Jesús pronunciado en el Calvario. Lo enmarcamos en el contexto bélico de guerra, lo enmarcamos en el contexto de servicio terminado, o en su defecto lo enmarcamos en el contexto de transacción comercial. Les voy a evitar el tener que elegir. El tetelestai de Jesús, el que él pronunció en el Calvario, se puede enmarcar indistintamente en cualquiera de estos tres contextos. El tetelestai de Jesús se puede enmarcar en el contexto bélico de guerra, se puede enmarcar en el contexto de servicio terminado y se puede y se debe de enmarcar en el contexto de transacción comercial. Alguien podrá decir ante lo que estoy exponiendo, pero Jesús tan solo dijo un tetelestai y no tres. ¿Cómo dices tú que tan solo un tetelestai se puede incluir en tres circunstancias distintas? Lo puedo decir porque el que pronunció ese tetelestai es Jesús. Y Jesús, aun siendo hombre, seguía siendo como Dios. Y dice la Biblia en el Antiguo Testamento que una vez habló Dios y tres cosas dijo. Dios es el único ser que puede hablar una vez y decir tres cosas. Es por eso que el tetelestai de Jesús se puede enmarcar en cualquiera de los contextos enumerados. Y yo en esta tarde tengo la pretensión de compartiros acerca del tetelestai de Jesús en el contexto bélico de guerra, también en el contexto de servicio terminado y también en el contexto de transacción comercial. Para comenzar mi ponencia en relación a esto, lo primero que tendré que decirles es que siendo el tetelestai de Jesús un único tetelestai que se puede colocar en tres contextos distintos, lo primero que os tengo que decir es que hubo evidentemente tres receptores del tetelestai de Jesús. El primer receptor del tetelestai de Jesús en el contexto bélico de guerra fue Satanás. El segundo receptor del tetelestai de Jesús en el contexto de servicio terminado fue Dios el Padre. Y el tercer receptor del tetelestai de Jesús en el contexto de transacción comercial fue la humanidad. Dejadme entrar de lleno a lo que os voy a decir. Comenzaré por el tetelestai de Jesús en el contexto bélico de guerra. Ya les he dicho que cuando había un combate entre dos ejércitos, el general del ejército vencedor, al terminar el combate, solía subir a un montículo y mirando a los ojos al general del ejército perdedor, le decía: tetelestai, este combate ha terminado y yo he sido el vencedor. Cuando mi Señor Jesús, en el contexto bélico de guerra, dijo tetelestai, a quien se estaba dirigiendo era a Satanás. El Calvario es un campo de batalla donde está el ejército de la luz comandado por Jesús y donde también está el ejército de las tinieblas comandado por Satanás. Y cuando todo está concluyendo, Jesús es como que se yergue en la cruz. Y erguido en la cruz, moribundo, como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, desfigurado de entre los hombres, fue capaz de mirar a Satanás, el general del ejército de las tinieblas, y mirándole a los ojos desde la cruz, le dijo: Satanás, tetelestai. El combate
decir, ¿cómo creéis vosotros que reaccionó Satanás ante el tetelestai de Jesús? Satanás reaccionó con una sorpresa mayúscula. Satanás reaccionó con una sorpresa entre signos de admiración. Porque lo último que esperaba Satanás es que el tetelestai del Calvario lo pronunciase Jesús. De hecho, él abrigaba en su corazón la esperanza de ser él y no Jesús el que pronunciase el tetelestai del combate del Calvario. Satanás había tenido parte importantísima en llevar a Jesús a la cruz. Le está observando semidesnudo, azotado, coronado de espinas, las manos y los pies abiertos por los clavos. Le está observando, derramando hasta la última gota de la sangre. Le está viendo desfigurado de entre los hombres. Le está viendo desamparado por el Padre y se está frotando las manos, Satanás. Está ahí recortando su silueta en una esquina de la escena del Calvario. Y se regocija Satanás con lo que ve. Se sonríe, le guiña los ojos a sus demonios. Les dice, le tengo en mis manos. Equivocadamente él piensa en unos segundos. En unos segundos expirará. Y cuando expire, yo diré, ¡tetelestai! El combate del Calvario termina, obligado, Satanás. He sido vencido. Pero cuando él está haciendo todos estos pensamientos, cuando está albergando todos estos sentimientos en el corazón, el general del ejército de la luz se le anticipa. Cuando Jesús parece un guiñapo sin fuerzas, cuando parece una vela que se está apagando, cuando parece que en él ya no hay un gramo ni una gota de fuerza, se le anticipa por la derecha. Y antes de que hable, Satanás habla de Jesús. Se ha erguido, como les decía, en la cruz. Me ha mirado. Satanás se ha sorprendido. Todavía tienes fuerzas para desafiarme. Y mirándole con desafío, me ha dicho, Satanás, te he engañado. Escucha bien lo que te voy a decir. ¡Tetelestai! El combate del Calvario ha terminado, Satanás y el vencedor es. Cuando el oído ponzoñoso de Satanás recibe el tetelestai de Jesús, la sorpresa embarga su corazón. Los ojos de Satanás se abren como platos. Preguntadme, ¿por qué se sorprende tanto Satanás ante el grito de victoria de Jesús? Porque Satanás jamás podía sospechar que en la metodología de salvación hubiese una cruz diseñada por Dios. Escuchad bien lo que os voy a decir. La cruz no la diseñaron los romanos, ni Herodes, ni Poncio Pilato, ni Judas el traidor. La cruz la diseñó antes de todos los tiempos Dios. Y lo que Satanás no sabe es que la cruz de ignominia, la cruz de humillación, es metodología divina para salvación de los humanos. Y no lo sabía Satanás, porque la cruz como método de salvación estaba escondida en la sabiduría misteriosa y oculta de Dios. Mirad, hay una sabiduría de Dios abierta, pública, pero hay una sabiduría de Dios oculta y en misterio
y la cruz hasta que apareció Jesús. Ahora ya no. Pero hasta que apareció Jesús, la cruz era parte de la sabiduría misteriosa y oculta de Dios. Por eso ni Satanás ni sus secuaces la conocían. Por eso Satanás se sorprende ante el tetelestai de Jesús en la cruz. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dice el apóstol San Pablo inspirado. Y lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 7, en adelante. Abrid los oídos, escuchad lo que dice la revelación de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios. Esto lo dice Pablo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Hay una sabiduría en misterio y una sabiduría oculta. Sigue escribiendo San Pablo. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es para morir. Y la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno. Porque si la hubieran conocido, subrayen esto. Porque si la hubieran conocido, nunca, 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 nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El apóstol inspirado nos está desvelando un misterio. Y el misterio es: si los príncipes de este siglo hubieran conocido que la cruz era parte de un método de salvación, nunca hubieran crucificado a Jesús. Porque la cruz, como método de salvación, está oculta. En la sabiduría misteriosa de Dios. Preguntadme, ¿a qué príncipes se refiere el texto sagrado que acabamos de citar? ¿Qué príncipes eran los que desconocían que la cruz era un método de salvación? Los príncipes que tuvieron parte en el juicio y la sentencia de Jesús. Allí hubo príncipes religiosos y príncipes políticos. Entre los príncipes religiosos estuvieron Anás y Caifás. Y siendo sacerdotes y sumo sacerdote, desconocían acerca de la sabiduría oculta de Dios. Por eso cooperaron en la sentencia de cruz que mató a Jesús. Pero no solo había príncipes en el ámbito religioso, también había príncipes en el ámbito político. Y en el ámbito político estaban Herodes y Poncio Pilatos. Ni los príncipes religiosos, ni los príncipes políticos conocían la metodología de la cruz como parte del plan de salvación. Y como no la conocían, llevaron a Jesús a la cruz. Pero yo os pregunto a vosotros sin que me respondáis: ¿quién era el príncipe que estaba por encima de los príncipes religiosos y de los príncipes políticos? ¿Quién era el que con sus manos ponzoñosas enredaba en la mente de Anás y de Caifás y enredaba en la mente de Pilatos y de Herodes? Era él, el príncipe de las tinieblas. Así le define el libro sagrado. Satanás está operando en Anás y en Caifás, en Pilatos y en Herodes. Estos desconocen que la cruz es parte de un plan de salvación, y Satanás también. Por eso es que Satanás se frota las manos cuando opera en Anás y Caifás para que entreguen a Jesús a los romanos. Es por eso que se frota las manos cuando Herodes y Pilato le condenan a la cruz ante el grito victorioso de la multitud. Porque él se piensa en su ignorancia y torpeza que está derrotando al general del ejército de la luz. Le lleva al Calvario, le desnuda, le humilla, se burla de él. Le ha flagelado las espaldas, le ha coronado la cabeza de espinas, le ha quedado
clavado en un madero de maldición de manos y de pies. Le está observando y se deleita, viéndole desfigurado de entre los hombres. Y cuando piensa que la victoria está al alcance de su mano, se levanta el general del ejército de la luna y le dice: Satanás, te desgastáis. La batalla del Calvario ha terminado y yo soy el vencedor. Es decir, y esto es lo que se tiene que aplicar, es decir, que Satanás y sus demonios, sin saberlo, cooperaron con Dios en el plan de salvación. ¡Viva la sabiduría de Dios! ¡Viva su inteligencia! ¡Viva Dios! Que es capaz de usar a Satanás en sus planes para gloria de Él y beneficio de nosotros. ¡Viva Dios! Que es capaz de usar a Satanás en su tablón de ajedrez particular, como Kasparov usaba las piezas del tablero. Dijo un predicador de renombre en cierta ocasión: Satanás no es otra cosa sino que el pinche en la cocina de la cual Dios es el chef. Los que conocen la hostelería saben lo que es un pinche en una cocina comparado con un chef. El pinche en la cocina está a las órdenes del chef y para lo único que sirve es para limpiar la suciedad. A Satanás lo usa Dios en su sabiduría y soberanía para hacerle el trabajo sucio. No se extrañen de lo que les digo, porque lo que les estoy diciendo no solo lo puedo argumentar con lo que estoy predicando en cuanto a la cruz, es que lo puedo argumentar con la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay innumerables historias en el libro sagrado donde se reitera y se repite lo que estoy predicando. Hay innumerables historias en el libro sagrado en las que Dios ha usado a Satanás. Sí, Dios ha usado a Satanás para su gloria y el beneficio de su pueblo. Os predico esto para que no le deis a Satanás más de lo que es. Porque en ocasiones caemos en el burdo error de ponerle centímetros a Goliat. Y le hacemos más grande de lo que verdaderamente es. Pero hoy quiero despertar tu limpio entendimiento y decirte: Satanás no es otra cosa que aquel que le hace el trabajo sucio a Dios. No puede escapar el príncipe de las tinieblas al control del soberano del universo. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Se sorprende. Tú eres el vencedor. Dice: yo soy el vencedor en la pelea del Calvario. Y te digo más: te he usado a ti y a tus demonios y habéis colaborado inconscientemente para hacer verdad el plan de salvación. Para ilustrar, para poner un poco más de luz a este primer punto que estoy predicando. ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia de Tesalónica? La iglesia de Tesalónica la establece San Pablo y la establece en el transcurso de su segundo viaje misional. Los que leen la Biblia saben que después de establecer la iglesia y no habiéndola adoctrinado todavía bien, San Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica porque se levantó contra él persecución. Y obedeciendo al mandato de Jesús, cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. El santo apóstol se fue de Tesalónica nadando porque le querían matar. Ha llegado hasta Corinto y en Corinto le han dicho: Pablo,
La recién nacida iglesia de Tesalónica está siendo perseguida por los mismos que a ti te persiguieron. Y entonces el apóstol, en un sentimiento maternal, se preocupa por los recién convertidos de Tesalónica. Y el apóstol decide ir a Tesalónica. ¿Para qué? Para estar con sus hijos amados en el momento de la persecución. Pero dice el texto sagrado, que Pablo intentó ir una y otra vez a Tesalónica, pero Satanás le estorbó. Así lo dice la narración bíblica. Intenté ir a vosotros una y otra vez, pero Satanás me estorbó. A mí no me extraña que Satanás estorbe al apóstol. Lo que me sorprende es que consiga estorbarle. Porque a mí siempre me dijeron que los apóstoles jugaban en el equipo de los que ganan y Satanás juega en el equipo de los que pierden. Por lo cual yo siempre entendí que si Satanás me estorba, no puede estorbarme. Lo puede intentar, pero no podrá conseguirlo. Pero en este caso Satanás no solo lo intenta, sino que lo consigue. Una y otra vez he querido ir y Satanás me estorbó. No pudo ir de Corinto a Tesalónica. Ante la imposibilidad de ir, porque le estorba a Satanás, ¿qué hace el apóstol San Pablo? Dice el texto sagrado que decide ir a través de cartas. No puedo ir presencialmente, iré a través de escritos. Y es entonces que les escribe la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Dos cartas que han quedado registradas en el libro sagrado. Los que leen la Biblia saben que en esas dos cartas hay un contenido escatológico realmente impresionante. No podríamos conocer los eventos de los últimos tiempos si estas dos cartas no estuvieran en el libro sagrado. Ahora les pregunto yo, ¿por qué están estas dos cartas en el libro sagrado? Porque Satanás estorbó a San Pablo. Dejadme la licencia. Dejadme la licencia. Gracias, Satán. Porque por tu estorbo al santo apóstol provocaste que éste escribiese. Y las dos cartas que están en este libro me han dado conocimiento acerca de cosas de los últimos tiempos que nunca hubiese conocido si él no hubiese escribido y que él no hubiese escrito si tú no lo hubieras estorbado. Es decir, que Dios permite que Satanás triunfe en su estorbo y priva a una iglesia local que es Tesalónica del consuelo de su apóstol. Lo permite Dios porque eso que está permitiendo va a provocar que Dios en el apóstol bendiga a la iglesia universal de todos los tiempos. Para seguir ilustrando la verdad de que Satanás no es más que el pinche en la cocina de la que Dios es el chef. Para seguir ilustrando la verdad de que Dios puede usar a Satanás para su gloria y el beneficio nuestro. ¿Se acuerdan de aquel extraño texto en el que Jesús le comparte algo realmente misterioso a San Pedro? Le dice Jesús a San Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido a mí para zarandearos a vosotros. Y yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto tú, confirmes a tus hermanos. Analicemos esto. Jesús le está desvelando a San Pedro que hacía un rato Satanás había venido a hablar con Jesús. Se hablan Jesús y Satanás. Pero no solo se hablan, es que Satanás le ora a Jesús. Dice Pedro: Satanás ha estado aquí hace un rato y me ha pedido. Es decir, que si Satanás le está pidiendo a Jesús, que Dios le está orando. ¿Vosotros no pedís cuando oráis? ¿O es que vosotros estáis en ese nivel de oración que tan solo adoráis y ya no pedís? Yo todavía estoy en el nivel de pedirle a Dios. Es decir, pedirle a Dios es igual a oración.
Y Jesús le ha dicho: Pedro, Satanás me ha pedido. Dejadme parafrasearlo. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro es: mira, Pedrico, ha estado aquí el Satan hace un rato y me ha hecho una oración. Es una oración desvergonzada, porque hay que ser sinvergüenza para pedirle a un padre permiso a fin de maltratar a los hijos de ese padre. Tengo 2 hijas y 2 hijos. Y tengo 7 nietos. Si cualquier sinvergüenza desvergonzado me viene a pedir permiso para pegarle a mis hijos o a mis nietos palabras de corazón que no valemos para nada, pero que me tiene que pegar a mí antes de tocar los ojos. Porque hay que ser un demente sinvergüenza para pedirle a un padre permiso para pegarle a sus hijos. Pero este demente sinvergüenza que se llama Satanás ha tenido la osadía de venir a Jesús y decirle: dame permiso que les quiero zarandear. Preguntadme por qué el sinvergüenza demente le tiene que pedir permiso a Jesús para zarandear a los apóstoles. Porque Satanás no puede hacer nada contra nosotros a no ser que Dios se lo permita. O a no ser que nuestros pecados se lo concedan. Pero como nosotros no practicamos pecado, os tengo que predicar del círculo de protección que hay a nuestro alrededor. Hay un círculo de protección divina alrededor de cada uno de nosotros, que aunque Satanás quiere, no puede hacernos nada. ¿Se acuerdan de aquella otra conversación extraña entre Satanás y Dios el Padre? Están hablando de Job. Y le dice Satanás a Dios el Padre: claro, ¿cómo no te va a servir si le tienes cercado? ¿Por qué sabe Satanás que Job está cercado? Porque ha intentado hacerle daño. Ha ido y se ha encontrado con el cerco, ha querido con él. Hay un cerco que te protege. Hay un cerco que me protege. Aunque Satanás quiera, no puede. Es por eso que tiene que pedir permiso. Lo sorprendente es que en ocasiones nuestro Dios le concede el permiso a alguien. ¿Cómo no te va a servir si le tienes cercado? Y le dice el osado sinvergüenza a Dios el Padre en relación a Job: pero déjame que le toque. A ver si no me suena mucho. Y me sorprende. Porque se va Dios el Padre a la habitación donde tiene las llaves de nuestro cerco. Y encuentra la llave de Job, del cerco de Job. Y dice: tú, Satan, ahí tienes la llave que me has pedido. Le dio la llave del cerco de Job. Es difícil de digerir, pero puede ocurrir que Dios le dé a Satanás la llave del cerco mío. Y hago la pendiente. Y este demente sinvergüenza vino a Jesús. Y él dijo: vengo a orar. Vengo a pedirte algo. Te pido que me dejes zarandear a tus apóstoles. No me sorprende que el loco sinvergüenza pida zarandear a los apóstoles de Jesús. Lo que me sorprende es que Jesús le dé el permiso para zarandearlos. Yo he rogado a Pedro que tu fe no falte. ¡Ah! Que se le ha concedido. Ahora bien, esta es la lección. ¿Qué le ha concedido? Lean bien la Biblia. ¿Qué le ha concedido? Le ha concedido zarandearlos. Todos sabéis que este libro es un libro inspirado por Dios. No solo en sus ideas, también en sus palabras. Que
Creemos en la inspiración plenaria. Dios no solo dio la idea para que el autor sagrado pusiera la idea en las palabras que pusiese. Dios dio la idea y las palabras que definían a la idea. Y la palabra que dio fue zarandear. Preguntadme, ¿qué es zarandear? Zarandear es una palabra que viene del mundo de la construcción. De hecho, viene de un utensilio de la albañilería que se llama la zaranda. ¿Para qué sirve la zaranda? La zaranda es un instrumento circular que tiene una base de lo que es unas cuadrículas muy minúsculas. Y la zaranda sirve para tomar la arena contaminada. Escuchad bien. Para tomar la arena contaminada. La arena contaminada con piedrecitas no está preparada para edificar. Hay que descontaminarla. Hay que quitarle las piedrecitas para que la arena contaminada pase a ser arena útil para edificar. Y para eso sirve la zaranda. El maestro albañil le dice al peón: peón, purifica la arena, que vamos a edificar. Y el peón toma la zaranda y mete la pala en la arena que está contaminada con piedrecitas y la echa en la zaranda y mueve la zaranda derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y la arena se va filtrando, pero las piedrecillas se van quedando. Y entonces toma la zaranda y tira las piedras a un rincón, a un lugar. ¿Qué ha hecho la zaranda? Hacer mejor la arena. Satanás le ha dicho: Jesús, Jesús, soy el Satán, vengo a pedirte algo, déjame zarandear a los chavales. Y el Jesús, que sabe, dice: pobre ignorante, dice: venga, Tadeo, sigue siendo el pinche de la bocina de la que yo soy el chef. Te voy a dejar que los zarandees para que vengas quitando las piedrecillas de defectos de carácter que tienen el Pedro, el Juan, el Andrés. Porque tal como están no me sirven para edificar iglesia. Pero por tu zaranda les quitarás las piedrecillas de sus defectos y harás que sea arena para edificar la iglesia por la que he muerto. ¿Cuántos están entendiendo eso? Levanten sus manos a lo alto, gritan un poderoso y un vivo ¡amén! ¡Viva la sabiduría divina! ¡Viva su soberanía! Que en su soberanía y sabiduría lo ha hecho y lo siga siendo. Dios usa a Satanás para que siga siendo el pinche en la cocina de la que Dios es el chef. Aquellos que se regocijen conmigo en esto, levanten por favor sus manos a lo alto, griten un poderoso y un vivo ¡amén! Cuando estén sucediendo cosas en las que veas que los demonios parecen traspasar líneas de protección, no te asustes, no te intimides, no pierdas la fe, no creas que Dios te dejó de querer. Le está usando a Él para hacerte a ti mejor. Pero dijimos al comenzar que el tetelestai de Jesús no solo tenía que ver con el contexto bélico de guerra y con Satanás. Dijimos que también el tetelestai de Jesús tenía que ver con el contexto de servicio terminado. Y en el contexto de servicio terminado, el receptor del tetelestai de Jesús ya no era Satanás, era Dios, el Padre. Dejadme explicar el tetelestai en este segundo contexto. Cuando Jesús ha pronunciado el tetelestai y lo ubicamos en el segundo contexto, ya hemos dicho y ahora repetimos que a quien se está dirigiendo Jesús desde la cruz es al Padre que está en el cielo. Es como que Jesús desde la cruz le está diciendo al Padre: Padre, tetelestai, la obra que me diste para hacer, ya la he terminado. Dijimos que en este contexto había que tener en cuenta que había un amo que le daba una obra para hacer a un esclavo. Y el esclavo se iba
hacía la obra que el amo le había encomendado y de que estaba terminada volvía y le decía al amo: amo, tetelestai, la obra que me diste para hacer está perfectamente consumada. Esto es lo que ocurrió entre el Padre y el Hijo. Porque os tengo que decir que el Hijo, en el plan de salvación, realizó el papel de esclavo. El Padre realizó el papel de amo. Y el Espíritu Santo realizó el papel de hilo de comunicación entre el amo y el esclavo, entre el Padre y el Hijo, entre el jefe y el empleado. Si vosotros me preguntaseis, ¿y dónde está eso en la palabra del Señor? Yo les tendría que decir, en el mismo contexto de la palabra del Señor está. Mirad, cuando Dios ha decidido salvar al género humano, lo ha decidido salvar sencillamente por amor. Cuando el género humano ha pecado contra Dios en la persona de Adán, y Dios ha tenido que emitir juicio contra Adán, y le ha tenido que echar del huerto, Dios no solo está echando a Adán, nos está echando a todos nosotros. Todos nosotros potencialmente estábamos en los lomos de Adán. Si Adán hubiera triunfado, todos hubiéramos triunfado con él. Pero si Adán fracasaba, todos fracasábamos con él. Esto es lo que nos enseña David en los Salmos y San Pablo en Romanos. David en los Salmos dice: en maldad me concibió mi madre. No está diciendo que su madre fuese una mala mujer, ni una mujer inmoral. Está hablando de la imputación del pecado original. Pero esto es lo que dice San Pablo en Romanos. Dice San Pablo en Romanos: donde no hay ley, no se culpa de pecado. Y en la pregunta retórica se responde San Pablo. Y dice: pues, si donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿por qué se han muerto todos desde Adán hasta Moisés? Si desde Adán a Moisés no había ley, todos estos no tenían que haber muerto, que es la consecuencia del pecado. Pero porque han muerto. Y entonces responde San Pablo y dice: por la imputación del pecado original, porque todos estábamos implícitos en el lomo de Adán. Es decir, que cuando Dios echa a Adán, nos está echando a todos. Yo quiero que vengáis conmigo a ver la escena. Aquí está el Dios Trino y está viendo al hombre al que ha expulsado. Y en el Dios Trino se empieza a enardecer el sentimiento del amor. ¿Cuántos saben que el atributo más sobresaliente de Dios es el amor? Sencillamente porque Dios es amor. Y cuando Él está viendo a la humanidad que se aleja, la humanidad que se pierde, el atributo del amor enardece el corazón de Dios. Y es entonces que Dios, en una conversación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, acuerdan y dicen: al perdido hay que recuperarlo, porque el amor me impulsa a rescatar al que se ha marchado. El amor de Dios está gritándole a Dios: hay que salvar al que se perdió. Pero cuando el amor de Dios está gritando a Dios que hay que salvar al que se perdió, apareció la justicia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es amor, pero que además es justicia? ¿Cuántos saben que los atributos divinos no se contradicen, sino que se complementan? El amor de Dios es justo y la justicia de Dios es amorosa. Cuando el amor de Dios dijo: hay que salvar al perdido, apareció la justicia divina y dijo: estoy de acuerdo, al perdido hay que salvarlo, pero no se le puede salvar de cualquier manera. Al perdido hay que salvarlo después de pagar su delito. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios justo de toda la tierra. Y yo no sería un juez justo si viese un delito y hiciese la vista gorda. El juez justo de toda la tierra no puede dejar de sentenciar un delito aunque el delincuente sea su propio hijo. Porque si Dios deja de sentenciar un delito aunque el delincuente sea su propio hijo, Dios deja de ser el juez justo de toda la tierra. El amor ha dicho: hay que salvarlo, pero la justicia ha dicho: de acuerdo, pero pagando previamente el delito. Porque si no pagamos el delito del pecado y lo salvamos por amor, la justicia queda en entredicho y la santidad queda resquebrajada. ¿Qué decimos cuando decimos que Dios es santo? Santo, santo, santo. Decimos que Dios es apartado, apartado y apartado.
del pecado y del que lo practica. Si Dios por su amor hubiera salvado a Adán antes de pagar su pecado, Dios se hubiera juntado con Adán a través de su amor, pero se hubiera juntado con un delincuente que tenía un delito no pagado. Entonces ya no sería el eternamente apartado. Es decir, que salvar al pecador por amor, sin pagar lo que la justicia demandaba, no solo quedaba en entredicho la justicia, es que manchaba la santidad. El argumento de la justicia divina es tan poderoso que provoca un concilio trinitario. En aquel concilio trinitario participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tuvieron que debatir acerca de cómo salvar al hombre que se había perdido. Pero también tenían que debatir en cuanto a qué papeles iban a desarrollar cada una de las tres personas de la deidad. En relación a lo primero, acordaron que al perdido había que salvarlo, sí o sí. Pero para salvarlo había que pagar primero la demanda de su pecado, para así no perjudicar la justicia ni manchar la santidad. Ya saben cómo lo van a hacer. Le vamos a salvar, pero primeramente hay que pagar el delito de su pecado. Ya saben cómo lo van a hacer. Ahora tienen que buscar quién lo va a hacer. Porque una cosa es saber cómo hay que hacerlo y otra cosa es a ver quién se va a hacerlo. ¿Conocéis aquella historia? Había muchos ratones en una casa. Y la dueña de la casa compró un gato. Y cuando el gato entró en la casa, la vida se le hizo difícil a los ratones. Hicieron una convención los ratones. Y apareció un ratón que era colorado. Por eso sabía tanto. Y dijo el ratón colorado: hermanos ratones, ya tengo la solución. Para que el gato no nos amargue la vida, lo que hay que ponerle es un cascabel al gato. Y poniéndole un cascabel en el cuello, sabremos por dónde está y así nunca el gato nos podrá pillar. Pero después del ratón colorado se levantó otro ratón y dijo: está bien, ya nos has dicho lo que hay que hacer. El problema es quién le pone el cascabel al gato. El concilio de la Trinidad ha llegado al acuerdo de que hay que salvar por amor al ser humano, pero antes hay que pagar lo que demanda su justicia, la culpa de su pecado, para de esta manera no quedar en entredicho la justicia y salvaguardar a la santidad. Ya saben lo que hay que hacer. El problema es quién lo hace. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscaron en el cielo, buscaron entre los ancianos, eruditos, serafines, Gloria a Dios. potenciarios, Y alma te alaba. y entendieron que ese plan de acción lo tenían que llevar a cabo entre ellos. La pluralidad de las personas del único Dios. Bueno. Y es entonces cuando se empezaron a repartir los papeles de la obra que iban a realizar. La obra se llamaba la obra de redención, pero cada uno tenía que desarrollar un papel en aquella función. La Biblia nos habla de ese concilio, no me lo estoy inventando. Muy bien. Dice la Biblia, en la pluma del santo profeta en el Antiguo Testamento, Amén. del santo apóstol en el Nuevo, dicen tanto el profeta como el apóstol, que en aquel concilio trinitario, una de las tres personas del único Dios verdadero dijo: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo yo para hacer tu voluntad. Ese que está hablando es el Hijo. Cuando el Hijo ha dicho: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, dirigiéndose al Padre, lo que le estaba diciendo es: mi voluntad como persona divina, que es igual que la tuya, la escondo. Al decir que yo hago tu voluntad, me estoy colocando en condición de esclavo y automáticamente te estoy colocando a ti en condición de amo. ¿Saben cuál era la característica de un esclavo? La característica esencial de un esclavo es que no tiene voluntad, porque la voluntad del esclavo le pertenece al amo. Cuando el Padre ha dicho, o cuando el Hijo ha dicho: he aquí, Padre, vengo a hacer tu voluntad, en esa expresión está diciendo: yo asumo el papel de esclavo y a ti te doy el papel de amo. Y cuando el Padre
papel de amo y el hijo toma el papel de esclavo, allí queda el Espíritu Santo. Y es entonces que el Espíritu Santo dice: entonces yo asumiré el papel de hilo comunicador entre el amo y el esclavo, entre el empleado y el jefe. Es decir, que en aquel concilio trinitario no solo han quedado en cómo lo van a hacer, vamos a salvarlos por amor pagando a la justicia para no deteriorar la santidad, sino que también han acordado qué papel van a desarrollar cada una de las tres personas de la deidad: el padre de amo, el hijo de esclavo, el Espíritu Santo de hilo comunicador entre el amo y el esclavo. Y la consecuencia primera de todo esto fue empezar a hacer realidad el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación por el cual el hijo se tenía que disfrazar de esclavo. Y dice la Escritura que se anonadó. El hijo se anonadó. La persona bendita, divina, preexistente del hijo se anonadó. Se hizo un pequeño embrión. Por la mano del Espíritu Santo, que era el hilo conductor, fue llevado hasta el vientre de una moza israelita que se llamaba María. Y le colocó ahí. Cuando San Pablo ve ese misterio, San Pablo, mira quién era San Pablo, la mente privilegiada que desarrolló toda la doctrina de la cristiandad. San Pablo, el académico de Tarso, el universitario que dominaba 3 idiomas y tenía 2 nacionalidades. Mira quién era Pablo. Y cuando Pablo ve ese misterio, dice el Filipenses: ¡grande! ¡Grande es el misterio de la fe! Dios manifestado en carne. El académico, la mente privilegiada que desarrolla la doctrina, el hombre que no tiene 3 idiomas, que tiene 2 nacionalidades, se asusta entre signos de admiración cuando se acerca a ver el misterio grande de la encarnación. Y el Espíritu Santo en el vientre de María está operando, está tomando la naturaleza humana, la está creando sin voluntad de varón, cuerpo, alma y espíritu, y lo está uniendo a la persona y naturaleza divina del Verbo. Esto lo desveló el ángel cuando, hablando con María, le dijo: Mariquita, vas a ser mamá del Mesías. Y María dijo: ¿cómo va a ser esto? No conozco varón. Y le dijo el ángel: no te preocupes, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La sombra del Altísimo ahí es la Sequina es el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo está trabajando. El creador de la naturaleza humana de Jesús es el Espíritu Santo. Ha unido aquella naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu, a su naturaleza y persona divina. Y a los 9 meses, como un niño cualquiera, ha nacido en Belén de Judea, como decía la profecía de Miqueas capítulo 5. Y ha tenido por cuna un pesebre y por habitación una cuadra. Como compañeros los animales. Y cuando miras a ese bebé que está envuelto en pañales, ese bebé es Dios hecho carne. Se ha hecho esclavo del bebé. Ha tenido que pasar por el proceso del crecimiento. Ha necesitado a un padre que le enseñe a hablar. Aquel que paseaba por las galaxias de la preexistencia suya, ahora necesita un padre que le enseñe a andar. No te vayas a caer en el sitio. Necesita de una madre que la amamante. Necesita de evacuar. Aquel que en su preexistencia le decía: Israel, cuando vayáis a hacer vuestras necesidades, perdónenme las expresiones, pero no tengo que decir así. Israel, cuando vayáis a vuestras necesidades, tened una estaca entre vuestros utensilios, y al volverlo, cubrid vuestro excremento, porque yo soy Dios santo y ando en mitad del campamento y no puedo ver excremento humano. Aquel que en su presencia no puede ver excremento humano ahora en su humanidad, tiene que ir a la estercolera para evacuar. Me podéis ver, sois capaces de verlo, yo soy el único que verlo. Está transitando por esta
sentar en el pozo de agua. Y tiene que experimentar el hambre si no ingiere alimentos. Y tiene que experimentar la sensación de la sed cuando no bebe agua. Está en su condición de esclavo. Le tienen que hacer un juicio injusto. Y le señalan de bebedor y de comilón. Y le acusan de ser un demonio. Y le dicen que es un blasfemo. Y le sentencian a la muerte de crucifixión. Y antes de crucificarle le desnudan. Y le atan al montículo. Y le azotan y le flagelan. Y se burlan de él coronándole con espinas. Y cargan la cruz sobre él. Y le dan de bofetadas y de puñetazos, y le arrancan la barba y le echan en su rostro esputos. Y transita la vía dolorosa, y cae y se levanta y cae. Y el Todopoderoso no tiene poder para llevar un madero. Y tienen que llamar a un Simón de Sirene y le tienen que decir: ayúdale, porque esta mitrafa humana no tiene fuerzas para llevar el madero. Y tiene que llegar al Calvario. Le tienen que atravesar las manos y los pies, le tienen que dejar suspendido entre el cielo y la tierra, y se tienen que reír de él, le tienen que decir: si realmente eres el Hijo de Dios, desciende y caigamos en ti. Decidme, ¿por qué lo tuvo que hacer de esta manera? Yo me atrevo a preguntarle a Dios: ¿por qué de esta manera? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿Por qué nos salvaste con una metodología que tanto te costó? ¿Por qué? ¿No nos podías haber salvado de otra manera? Y a esa pregunta le doy respuesta. Si yo le pregunto a Dios: ¿podías habernos salvado sin encarnación, sin humillación, sin cruz, sin padecimientos? ¿Podías habernos salvado sin encarnación ni cruz? Y Dios desde el cielo me tiene que ostentar diciendo: sí, os podía haber salvado sin encarnación ni cruz. Dios nos podía haber salvado como le dice la gana. No te olvides que Dios es omnipotente y soberano. Cuando yo digo que Dios es omnipotente, digo que puede hacer lo que le dé la gana de hacer. No hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer agua seca. Dios puede hacer un triángulo cuadrado. Dios puede hacer lo que le dé la gana de hacer. Amén, ¿verdad? Dios nos podía haber salvado como quisiera, sin necesidad de encarnación ni de cruz. Dios podía haber dicho en el cielo: ha pecado el Adán, ha pecado la humanidad, pues no pasa nada, pelillos a la mar. Los hubiera tomado y los hubiera colocado otra vez. Os pregunto yo a vosotros: ¿lo podía haber hecho Dios? Pero claro que lo podía haber hecho. Amén. Dios es omnipotente y soberano. Y como es omnipotente puede hacer lo que quiere. Como es soberano no tiene que dar cuenta a nadie de lo que hace. Cuando hablamos de que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios es el dueño de todo. Cuando hablamos de que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios mira para arriba y no tiene jefe. Dios no tiene que dar cuenta de lo que hace. Y si es soberano y no tiene que dar cuenta de lo que hace, y es omnipotente y puede hacer lo que le dé la gana, Dios nos podría haber salvado como nos quisiera haber salvado. Es verdad que si nos hubiera salvado de esa manera, pelillos a la mar, hubiera quedado en entredicho su justicia y de alguna manera maltratado su santidad. Pero hubiéramos ido tú y yo a decirle a Dios: ¿nos imaginas a mí a este en el cielo? Salvados con el pelillos a la mar, salvados con la metodología de pelillos a la mar en vez de la metodología de encarnación y cruz. ¿Te imaginas? Nos han salvado con la metodología de pelillos a la mar. Y ahora ya lo construyó el cielo, formales que somos Dios, ¿sabes? Y yo me abrocho la chaqueta delante del Señor y me cielo y digo: bueno, nos ha salvado, está bien, nos ha salvado, pero ha quedado un poco en entredicho tu justicia. Tu santidad ha quedado un poco mareada. Puedo ver a Dios riéndose de mí, ¿no? Me miraría a Dios con condescendencia y me diría: ¿y desde cuándo el barro le dice al alfarero cómo tiene que hacer las cosas? Pequeño, ridículo, insignificante. ¿Quién eres tú para poner en entredicho lo que yo haya hecho? Dios nos podría haber salvado como quisiera habernos salvado. La pregunta es: ¿por qué nos salvó de una manera que le costó tanto, cuando nos podía haber salvado de cualquier manera que nada le hubiera costado?
bien con nosotros. La respuesta será por quedar bien consigo mismo. Muy bien. Qué tremendo, la verdad. A ver si me entiendes. Dios nos podría haber salvado sin precio ni costo, pero nos salva a un precio tan alto porque Dios se respeta sumamente. Muy bien. Porque para Dios no solo es importante hacer las cosas, para Dios es importante cómo se hacen las cosas. Hay un refrán en el mundo que dice: el fin justifica los medios, pero ese refrán vale en el diccionario de los hombres, no vale en el diccionario de Dios. En el diccionario de Dios, el fin y los medios tienen que ser legales. Déjenme completar esto. Dios nos podía haber salvado como quisiera habernos salvado sin precio alguno, pero nos salva de una forma tan costosa por legitimidad. Por legitimidad. Dios es un ser extremadamente legítimo. Porque para Dios el legítimo es más importante ser que hacer. Qué bien. Qué bueno. La pregunta es: ¿seremos capaces nosotros de aprender de él? Qué tremendo. ¿Seremos capaces de ser legítimos como David antes de alcanzar el trono? ¿O imitaremos a Absalón su hijo cuando anhelaba de igual manera un trono como él? David anhela un trono. Eso es hacer algo. Tiene a Saúl de espaldas a él. Le puede matar sin que se dé cuenta. Si mata a Saúl, inmediatamente es rey. ¿Le puede hacer? Claro que le puede hacer. Porque quiere conseguir un fin, ser rey. Pero en medio, lo legítimo. Por eso cuando va con la espada a matarle se acuerda. Dice: no levantarás la mano contra un ungido de Jehová y serás sin culpa. Y su conciencia se reprime. Dice: no levantaré la mano contra un ungido de Dios. Dios le puso, que Dios le quite. Muy bien. Es legítimo, se parece a Dios. Por eso Dios dijo de David: he hallado a mi siervo David conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque era legítimo. A él no le importaba solo hacer cosas, sino cómo se hacían las cosas. Gloria a Dios. Pero ahí está Absalón, unos años después, también quiere ser rey. Absalón quiere ser rey, tiene una meta. Tengo una meta, quiero ser rey, quiero ser rey, quiero ser rey. ¿Y cómo quiero ser rey? ¿Cómo quiero ser rey? ¿Cómo quiero ser rey? Ya no me importa lo conseguir. Y es por eso que se pone en la puerta del palacio y vienen a consultar al rey: ¿de qué ciudad vienes? No tienes que te escuche, aquí estoy yo, si yo estuviera. Guapo. Si estuviera yo y venía otro: ¿dónde vienes? No tienes que te escuche, si estuviera yo, guapo. Está siendo ilegítimo para alcanzar lo que quiere. La pregunta es: ¿nos estamos pareciendo a Absalón o a David? Qué bien. Al Dios que predicamos es un Dios legítimo. Amén. Gloria a Dios. Y es normal, aunque le cueste perder. Qué bien. Dios dijo: os tengo que salvar, pero os voy a salvar con legitimidad, aunque me cueste una encarnación en la cruz. Sé legítimo, por favor. Gloria a Dios. Sé legítimo. Qué bien. Dios está buscando ministros legítimos. Aleluya. Dios está buscando hombres legítimos. Amén. Mujeres legítimas. No importa lo que hagas, no importa lo que eres. Pero hay un tercer tetelestais. Gloria a tu nombre. El primer tetelestais en el contexto bélico de guerra, donde se nos ha enseñado que Dios usa a Satanás y a los demonios para su gloria y beneficio nuestro. El segundo tetelestais en un contexto de servicio terminado, que nos ha enseñado como Dios nos salvó a un alto precio, porque es legal y legítimo. Y el tercer tetelestais es el tetelestais en el contexto de transacción comercial, donde el receptor del tetelestais ya no es Satanás ni tampoco Dios el Padre. El receptor del tetelestais es la humanidad. Tú y yo somos los receptores de este tetelestais como el que voy a terminar de predicar.
¿Cuántos quieren recibir esta experiencia? Quiero meter sus manos, viene con un poderoso y digo, gloria a Dios. El mejor aplauso que tengas para Él. En el tercer contexto donde te las traes, los receptores somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese primero que no tenía poder adquisitivo para pagar su deuda. Ninguno de los aquí presentes teníamos capacidad para saldar la deuda de nuestro pecado. Nuestro pecado era mayor que nuestra justicia. Todos los que estamos aquí éramos unos indigentes ante la deuda del pecado. Y llegamos delante de la deuda del pecado y miramos hacia arriba, era demasiado grande la deuda. Echamos mano al bolsillo de nuestra justicia y encontramos que no había nada en los bolsillos de nuestra justicia. Y cuando nos enfrentamos a la deuda del pecado, indigentes, tuvimos que caer de rodillas, frustrados. Nos dimos media vuelta. ¿Hacia dónde íbamos? Hacia el infierno. El infierno eterno era nuestro destino a causa de la demanda de nuestro pecado. Pero cuando yo iba hacia el infierno, sin posibilidad de autorredimirme, cuando yo iba al infierno, apareció el segundo. Y el segundo pagó la deuda del primero. Y cuando Jesús pagó mi deuda en mi lugar, me tocó en el hombro, me di media vuelta y me dijo Jesús mirándome en los ojos: primero, yo soy el segundo. Tú no has podido pagarlo, pero yo sí. Cuando Jesús me dio mi tetelestai, se abrió el cielo que yo nunca hubiera podido alcanzar y se cerró el infierno al que yo estaba destinado. ¿Saben cómo se le llama a eso doctrinalmente? A eso doctrinalmente se le llama el sacrificio vicario. ¿Saben qué quiere decir el sacrificio vicario? Quiere decir el sacrificio de sustitución. La palabra vicario es sustituto. Cuando la teología dice que Jesús es mi vicario, está diciendo que es mi sustituto. Y cuando la teología dice que Jesús es mi sustituto, lo que está diciendo es que Él ocupó mi lugar. Él pagó lo que yo tenía que haber pagado. La paga de mi pecado, ¿cuál era? ¿La cruz o el infierno? No la cruz, sino el infierno. Aquí erramos en muchas ocasiones y llegamos a decir: Jesús en la cruz y por la cruz pagó mi pecado. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Jesús pagó mi pecado con los clavos. Quiere decir que Jesús pagó mi pecado con la flagelación. Quiere decir que Jesús pagó mi pecado con la corona de espinas. ¿Quiere acaso decir eso, que Jesús pagó mi pecado con las bofetadas, con los puñetazos y con los escudos que le echaron en la cara? ¿Quiere decir eso, que Jesús pagó mi pecado cuando le arrancaron a tirones la barca? Digo, no. Yo, por mi pecado, no merecía bofetadas y puñetazos. Yo, por mi pecado, no merecía que me arrancase la barba. Yo, por mi pecado, no merecía una flagelación ni una coronación de burla. Yo, por mi pecado, no merecía unos clavos y una cruz. La paga de mi pecado era el infierno. Si Jesús es mi sustituto, si verdaderamente lo es, Jesús no tenía que pagar una cruz por mí, tenía que pagar un infierno. Quiero sacarles
del escaparate de la cruz. Y quiero traerles a la trastienda de la cruz. Qué bien. Quiero limpiarles su entendimiento Amén, amén. y que dejen de ver la cruz en su superficialidad y que empiecen a ver a la cruz en su profundidad. Mi pecado no merece una cruz. Jesús no paga mi pecado porque esté en una cruz, ni por los clavos, ni por el látigo romano, ni por la corona de espinas, ni por la lanzada que le abre el costado. No paga Jesús mi pecado por su cruz, porque mi pecado no merece una cruz, mi pecado merece un infierno. Jesús tiene que sufrir mi infierno para que yo mañana pueda disfrutar de su cielo. Por lo tanto, ¿qué es la cruz? Aquí quiero traeros. Vamos a entrar a la trastienda de la cruz. Vamos a entrar a la profundidad de la cruz. Os pregunto, ¿qué es la cruz? ¿Clavos? ¿Corona de espinas? ¿Espaldas flageladas? 6 horas perdido entre el cielo y la tierra. Eso es la cruz. Con eso pago mi pecado. ¿Sabéis que hubo muchos hombres que murieron en la cruz? ¿Sabéis que hubo hombres que estuvieron más tiempo colgados en una cruz que Jesús? ¿Sabéis que Jesús estuvo relativamente poco tiempo colgado en la cruz? 6 horas. ¿Sabéis que el promedio de los que morían en cruz eran 72 horas? Yo no merezco una cruz, yo merezco un infierno. Lo que Jesús tiene que pagar es mi infierno, para que yo mañana pueda gozar de su cielo. Gloria a Dios. Voy a empezar a abrir las puertas. Hay mucho debate en la teología en cuanto a si Jesús descendió o no descendió a los infiernos. Y llevan los teólogos pegándose no sé cuántos cientos de años. Que algunos dicen, pues sí que descendió al infierno, otros dicen, pues no, que no descendió al infierno. Yo no voy a dar mi opinión. Ni voy a entrar en el absurdo debate de si descendió o no descendió al infierno. Lo que yo sí digo es que el infierno subió donde Jesús. Yo no sé si Jesús descendió al infierno, pero sí sé que el infierno subió a donde Jesús. Porque la cruz en su profundidad, la cruz en su trastienda era una dependencia infernal. Cuando miramos el Gólgota y Jesús está en la cruz clavado, no tenemos que ver una crucifixión cualquiera. Tenemos que ver el infierno que ha ascendido desde el Tártaro hasta el Calvario. El Calvario con Jesús en la cruz se ha convertido en una parte del infierno. Porque lo que ha padecido Jesús en el Calvario, por encima de los clavos, por encima de la flagelación, por encima de la corona de espina, por encima de los puñetazos, por encima de las bofetadas, por encima de los esputos, lo que era padecido en el Calvario es un infierno. ¿Sabes cuáles son los 3 ingredientes principales del infierno? Los 3 ingredientes principales del infierno son el pecado, la ira divina y el desamparo de Dios. Amén. En el infierno hay pecado, en el infierno hay ira divina y en el infierno hay desamparo. Quiero desterrar la idea de que el infierno es un reino que gobierna Satanás. Ya quisiera Satanás gobernar aunque fuera en el Qué infierno. bueno. Satanás no gobierna en el infierno, Satanás es el que más vas a padecer en el infierno. El creador del infierno no es Satanás, el creador del infierno es Dios. La naturaleza del infierno es la ira divina, y la ira divina es la sentencia divino-judicial por el pecado. La misericordia de Dios no está en el infierno, pero su ira sí. Si tú y yo pudiéramos hacer un
ibas a ver, ibas a ver el pecado maloliente, ibas a ver la ira divina como la sentencia judicial de Dios contra los que viven en pecado, y ibas a ver la ausencia de Dios en tu infierno. 3 ingredientes: pecado, ira divina y desamparo. Jesús en la cruz tiene que pagar la culpa de mi pecado, es decir, tiene que pagar el infierno que yo merecía para que mañana yo pueda heredar el cielo que nunca hubiera heredado. Jesús en la cruz tiene que padecer el infierno, no cuantitativa, pero sí cualitativamente. Es decir, que Jesús en la cruz tiene que hacerse pecado, tiene que sufrir la ira del Padre y tiene que padecer esto sin el amparo de su amor. Os pregunto, ¿se hizo pecado Jesús? La Biblia dice que sí. Isaías en el Antiguo Testamento, hablando de Jesús en la cruz, dice: sobre él cargó Dios el pecado de todos nosotros. San Pablo, con una revelación más exhaustiva en el Nuevo Testamento, dice: por nosotros él se hizo pecado. Noten las dos expresiones del profeta y del apóstol. El profeta dice: en él cargó el pecado. El apóstol dice: por nosotros se hizo pecado. Parece lo mismo, pero no lo es. No es lo mismo cargar algo que ese algo se haga parte de ti. Qué bien. ¿Cuál es la revelación correcta? ¿La del profeta Isaías o la del apóstol Pablo? Yo digo la del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Muy bien. Se sabe más en Apocalipsis que lo que se sabía en Génesis. Qué bien. Y como Isaías es antes que Pablo, la revelación de Pablo es más entera que la de Isaías. Isaías dice: sobre él cargó el pecado. Pero Pablo, con una revelación más exhaustiva, dice: por nosotros se hizo pecado. Ahora bien, ¿qué es esto de hacerse pecado? Casi nada. Para poder entender lo que está diciendo el apóstol en cuanto a Jesús colgado en la cruz, se hizo pecado. Para poder entender esto, nos tenemos que retrotraer al Antiguo Testamento. Y tenemos que ver las tipologías de cómo en el Antiguo Testamento se pagaban los pecados. Porque las tipologías son luces que nos enseñan cómo van a ser las cosas. Amén. Cuando un israelita pecaba, ¿qué hacía el israelita? Cogía un cordero, ay Dios, y se iba al tabernáculo. Se ponía delante del altar de bronce. Aparecía el sacerdote y le decía al sacerdote: ¿qué has hecho, judío? Y el israelita decía: he pecado. ¿Con qué vienes? Con la ofrenda propiciatoria, mi cordero. Se me parece bien, israelita, hagamos la ceremonia. Pon las manos sobre el cordero. Había una imposición de manos del pecador sobre la ofrenda. ¿Qué quería decir aquella imposición de manos? Aquella imposición de manos simbólicamente lo que quería decir era que el pecado del pecador se traspasaba a la ofrenda, que era el cordero. Y ahora tomaban el cordero, lo degollaban, vertían su sangre y quemaban los riñones y las tripas. Aparece Jesucristo en los aledaños del Jordán. Juan el Bautista le ve y dice: mirad, mirad, ¡ey! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llama Cordero? ¿Por qué le llama Cordero? ¿Acaso Jesús andaba a 4 patas? ¿Acaso Jesús decía me? No. Jesús andaba erguido como nosotros, era un ser humano, no era un cordero. Pero sin embargo Juan, que no mentía, dice: ahí el Cordero de Dios. ¿Por qué le señala como cordero su nombre? Porque Juan está pensando en la multitud de corderos que están sacrificados. Y está diciendo: todos aquellos corderos eran cheques que se pagaban al portador en el banco de la cruz. Jesús es el antitipo de todos los corderos que eran tipos de. Es decir, que cuando Él está en la cruz como cordero, nosotros como pecadores estamos imponiendo las manos. Tú y yo somos aquel israelita que ponía la mano en el cordero y le transfería su pecado. Cuando Él está en la cruz como el cordero, le estamos imponiendo nuestras manos, nuestros pecados se transfieren al cuerpo inocente de Jesús. Quiero que esto se les grabe en la conciencia. Su cuerpo es inocente. Y dice la Biblia que el cuerpo de Jesús es la ofrenda perfecta de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque
se transfirieron todos los pecados nuestros. A ver si lo explico bien. Todos los pecados de la humanidad, desde el pecado de Adán hasta el último pecado que se vaya a cometer. Los pecados de Nerón, los pecados de Hitler, los pecados de los inmorales, los pecados de los pecadores más grandes de la historia, todos los pecados cayeron sobre el cuerpo inocente de Jesús. Su cuerpecito fue el receptor de todos los pecados de la humanidad. Ahora entiendo al profeta. Cuando el profeta le ve una visión de omnisciencia tratado por Dios, cuando el profeta le ve, dice: es como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, desfigurado de entre los hombres. Es como una llaga, como una podrida llaga. ¿Habéis visto alguna vez una llaga? Es repelente. Pero habéis visto una llaga podrida, es más repelente todavía. Así que está viendo el profeta. Es como una podrida llaga. No está hablando del maltrato de los clavos, ni del maltrato del látigo romano. Está hablando de lo que el pecado estaba haciendo en su cuerpo. Todo el pecado de la humanidad había recaído sobre su inocente cuerpo. Se deformó su cuerpo a causa del pecado. Pero no solo se tenía que hacer pecado, tenía que sufrir la ira del Padre. Porque el infierno no tiene pecado, pero también tiene ira en la vida. Y ahora el Padre se asoma a la ventana del cielo y mira el Calvario que es una dependencia del infierno. Y el Padre mira de la izquierda y dice: ese le conozco, se llama tal. Y mira de la derecha y dice: ese también lo conozco, se llama cual. Dice: pero el de la cruz del medio, al de la cruz del medio no le conozco, no sé quién es. ¿Sabes por qué? Porque lo que estaba crucificado en la cruz del medio era el pecado. Y cuando va a ver el pecado, se tiene que poner la cama de juez. Y dice: ¿cuál es la sentencia divina por el pecado? La ira de Dios. Se fue a la oficina suya, tomó la copa de la ira y la vertió. ¿Dónde? En la cruz del medio. Es el Hijo el que soporta toda la ira del Padre. Voy a decir algo que merecería cuando menos 72 horas de rodillas sin levantarnos. Jesús en la cruz pagó la ira de los que nos vamos a salvar y de los que se van a perder también. ¡No! Dice San Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: Jesús, Timoteo, Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios te libera. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, Jesús en la cruz es el Salvador de todos, no excluye a nadie, de todos los hombres. Dice: pero mayormente de los que creen. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo: en la cruz hay provisión de salvación para todos. Amén. Para los que se salvan y para los que se pierden. Pero solo se aprovechan de la provisión de la creen. Es decir, que se llevó toda la ira del Padre. No hubo una gota de la ira divina que él no se la llevase. Se ha hecho pecado como podrida llaga. Se ha llevado toda la ira del Padre. Y cuando estaba diciendo todo el infierno de todos los seres humanos, de toda la historia de la humanidad, el Hijo busca un poco de amparo. Jesús busca un poco de amparo. Recordad, su cuerpo es receptor de todos los pecados de la humanidad. Él está sufriendo la ira de todos los pecados de toda la humanidad. En ese momento tan trágico, cuando él está sufriendo todo el infierno de todos los hombres, todo el infierno que todos los hombres merecían. Cuando está ahí sin parecer ni hermosura, como raíz de tierra seca, como podrida llaga, cuando está ahí, él busca un poco de amparo. Pero no lo halla.
Entonces grita él y dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a hacer una pregunta antes de explicar el desamparo. Voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús demanda el amparo del Padre, ¿qué estaba demandando? ¿Estaba demandando que el Padre le quitase de la cruz y ocupase su lugar el Padre? No. Amén. Estaba demandando que el Padre rebajase un poco. No me eches toda la ira, échame 35%. Vamos. No está demandando que le saque de la cruz. No está demandando que el Padre ocupe su lugar. No está demandando que rebaje el castigo, no. Cuando Jesús está demandándole al Padre un poco de amparo, lo que le está pidiendo es un poco de complicidad. Lo que le está pidiendo es que el Padre hubiese sacado la cabeza entre las nubes y le hubiera dicho, Dabute, lo estás haciendo bien. Y le hubiera venido al gorro. Lo que está pidiendo es que el Padre hubiera sacado una mano y lo hubiera hecho, vale, hijo, lo estás consiguiendo. Lo que está pidiendo es que el Padre hubiera sacado el dedo pulgar y le hubiera dicho, adelante, me queda poco. Eso es lo que está pidiendo, un poco de complicidad. ¿Por qué? Porque la complicidad del Padre sobre el Hijo sufriente psicológicamente le hubiera servido para continuar. Mira, para explicarlo. Tengo un hijo con 23 años. Dios mediante le casaré en el año que viene, deseando casarle esta noche. Tiene 23 años. Hace 23 años quedó en junio. Cuando mi loro, que tiene hoy cerca de 23 años, tenía apenas 3 años, tuvo un accidente doméstico. Se abrió una brecha. Y yo y su madre le tuvimos que llevar rápidamente a una sala de curas. Cuando llegaron a la sala de curas y le dieron la herida, la señora que estaba allí atendiendo dijo, hay que darle unos puntos de sutura. Cuando la señora dijo esto, yo rápidamente hice así y me giré para marcharme. Digo, lo quedo con su madre, que fue la que lo trajo al mundo, y ella que se tiene que dar bien. Yo no quería ver al niño sufrir y yo me di de vuelta para marcharme. Pero el niño, por el rabillo del ojo, me ve que me marcho. Y como que fuera un hombre, me dice, ¡Papá! Sí. ¡Papá! ¡No te vas! Me tuve que frenarme y me di vuelta. Digo, ¿qué quieres, papá? ¡Dame la mano! Mi niño no me dijo, siéntate aquí que te doy los puntos de ti. Mi hijo no me dijo, no permitas que esa señora me dé los puntos de sutura. No. Entonces me dijo, dame la mano. ¿Por qué mi hijo me pide que le dé la mano? ¿En qué acaso no va a padecer el dolor de los puntos? Claro, no va a padecer. Pero el que su padre le está dando la mano psicológicamente a él, le ayudaba para pasar el cáncer. Yo fui mejor padre que el padre. Yo fui mejor padre que el padre. Porque yo no me marché. Yo cuando mi hijo me dijo, papá, yo me di la vuelta. Cuando me dijo, ampárame, yo le di la mano, amparé. Pero Jesús es la cruz padeciendo el infierno. Se ha hecho pecado, está sufriendo la ira del Padre y pide un poco de amparo. Está diciendo, dame la mano. Ayúdame psicológicamente a pasar el trance. No hubo contestación. Y él tiene que decir, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Si el Padre le hubiera podido responder, le hubiera dicho, hijo, te desamparo por cuestiones doctrinales. Tú tienes que padecer plenamente el infierno de este, para que este mañana plenamente pueda gozar de tu cielo. Y el infierno de este implica hacerte pecado, sufrir la ira como sentencia por el pecado y padecer esto sin el amparo de la mano. Porque en el infierno no hay amparo. Decir solo lo que supieron. No hay amparo en el infierno. Hubo uno en el infierno que le dijo, Dios mío, una gota de agua, una gota. ¿Cuántos de aquí negarían una gota de agua al peor de sus enemigos? Yo no. Yo no daba una gota de agua. Una gota de agua, Dios, una gota de agua. Y el Dios misericordioso, el Dios de la viuda, el Dios de los huérfanos, el Dios de los desamparados, le negó una gota de agua. ¿Qué le ha pasado a Dios? Se ha mudado Dios, ya no es el Dios bueno. ¿Cómo no le da una gota de agua? Una gota de agua, lo que está pidiendo. Una gota de agua. No se puede. Eso le dice la respuesta divina. No se puede. La misericordia de Dios no existe en el infierno, decir solo lo que se pierde. ¡No hay!
misericordia digna del infierno. Y para la gloria de Dios. El hijo estaba sufriendo mi infierno. Y le dice, ampárame, ampárame, déjame ver tu mano, tócame el cabello, dame un guiño, levántame el pulgar. Pero el padre quieto. Quieto. Y susurra, no puedo, no puedo. Tienes que pagar todo el infierno del lodo, todo el infierno, todo. Tienes que hacer pecado, tienes que llevar su vida, tienes que hacerlo sin amparo, porque de hecho en el infierno no hay amparo. Y tú tienes que pagar su infierno para que mañana no se dé el cielo. ¿Estáis entendiendo la profundidad de la cruz? Amén. No se trata de plata, no se trata de flagelación, todo eso es un dolor, claro que sí, pero no se trata de eso. Se trata de pecado, de ira divina, de desamparo. Qué bien, Jesús, te adoramos. Cuando mi Cristo pagó mi infierno, su cuerpo le llevaron al sepulcro, ¿sabéis? Experimentó el sepulcro. Y su alma, su espíritu, dice los salvos y los hechos que descendieron al Hades. Pero dice también que al tercer día resucitó. Amén. Amén. Y glorificó su cuerpo. Y como esclavo se fue donde el Padre. Y se presentó donde el Padre y dijo, Padre, te pegastáis. Viene Dios hoy a decirte, iglesia, te gastaréis. La deuda que vosotros no podéis pagar, yo la he cancelado. Gracias. Ahora entiendo la doctrina del apóstol. Voy a terminar con esto. Ahora entiendo la doctrina del apóstol. Dice el apóstol, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Yo peco, pero no practico pecados. Amén. Gloria a Dios. Yo soy contrario a esa doctrina herética que algunos predican. Lo digo aquí hoy, soy contrario porque es una doctrina herética. Yo no convalido esa doctrina que dice, todos pecamos todos los días. Si tú pecas todos los días tienes un problema. Tienes un problema de salvación. Tampoco convalido yo esa doctrina que dice, toma una hoja y un papel y la vas a rellenar cada día porque tengo muchos fallos. Si tú tienes tantos fallos y tantos pecados como para que rellenen una hoja cada día con tus pecados, tú tienes un problema. Los cristianos no pecan por práctica. Los cristianos ocasionalmente y por debilidad pueden pecar. El cristiano no peca por deporte. El cristiano no se tira, el cristiano rebana y se cae. Porque cuando un cristiano rebana y se cae, ¿sabéis qué pasa? En el trono judicial de Dios. Que aparece un fiscal que se llama Satanás, el acusador de los hermanos. Y le dice el fiscal Satanás a Dios, Dios, soy el fiscal Satanás. ¿Has visto a tu siervo el lodo? Ha pecado. Y tu Biblia dice que ese pecado merece dicha sentencia. Porque se conoce la Biblia, Satanás. Ese pecado merece tal sentencia. Y el Padre del trono tiene que asentir y tiene que decir, pues verdad, ha pecado. Y la legislación divina que está en la Biblia dice que ese pecado merece tal sentencia. Es verdad, verdad. Pero cuando el Padre está diciendo verdad, aquí a la derecha aparece el abogado defensor que se llama Jesús. Y le dice al Padre, Padre, por primera vez el mentiroso dice una verdad. Por primera vez el mentiroso dice una verdad. Él no ha pecado. Y nuestra Biblia dice que tal pecado merece tal sentencia. Pero te recuerdo a ti y a este puchero que la sentencia del pecado que merecía ya la llevé yo. Ay, qué Dios. Y un pecado no puede llevar dos sentencias. Y tremendo. La sentencia de todos tus pecados la llevo yo. Por eso el apóstol San Pablo, entendiendo esto, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dice Dios, Jesús es el que justifica. Te las dais con sus madres,
Espíritu, Espíritu, Espíritu. Dentro una mama inigualable Dios, inigualable Dios, inigualable Dios. Mira tu rostro, cierra tus ojos. Acércate a Él. Espíritu Santo. Acércate. El general vencedor que le gritó a Satanás, Tetelestai. El siervo que hizo la obra de redención y le dijo al Padre, Tetelestai. El hermano mayor que pagó nuestra deuda nos tocó en el hombro, nos tiramos sobre nuestros talones, nos miró a los ojos y nos dijo, Tetelestai. La deuda que vosotros no podríais pagar, yo enteramente la pago. Y si tienes ahora para hacerle una acción de gracias a Dios, levanta tus manos y adora. Espíritu, 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 una alabanza. Adórenle, 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 adórenle. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu obra perfecta en nosotros. Amigo, Gracias por esta presencia. pongamos la luz más tenue en lo que dura esa alabanza.